Mis hermanos, si hay algo que es interesante para cada uno de nosotros es ¿qué nos motiva servir al Señor? ¿Cuál es nuestra motivación primaria para venir a servirle al Señor, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, donde sea que el Señor nos ponga a servir? ¿Qué es lo que nos motiva? Siempre hay que descubrir qué es aquello que me mueve a hacer algo. Si es para que me vean, si es porque de verdad quiero honrar a Dios con lo que estoy haciendo, pero esas cosas solamente en el camino las vamos descubriendo. Yo quiero que vayamos por un momento a nuestra Biblia en Hechos. Esta es una historia harto conocida por cada uno de los hijos de Dios. Hechos capítulo 5. Esta es una historia trágica, pero con mucha enseñanza, con una verdad ineludible. Y yo sé que en el momento en que usted empiece a leer y llegue ahí a Hechos capítulo 5, ya sabrá de qué trata. Sí, es la historia de Ananías y Zafira, dos personas que... Espérense que me volaron las hojas. Y ahora sí. Dice así, Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron y lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió: sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Muy bien. Hasta ahí la pregunta que se nos puede venir a la mente es: ¿cuál fue el pecado de Ananías? ¿Cuál fue el pecado de Zafira? Entonces, hay que devolvernos un poquito. Voy a tener que agacharme otra vez para coger la Biblia de nuevo, perdón. Vamos a tener que devolvernos un poquito en la lectura y vayamos al capítulo 4, justo en el versículo 34. Dice: y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y le entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Ve qué interesante, mis hermanos. Hasta este momento dice la palabra que aquellos hombres que habían creído en el Señor, aquellos hombres que estaban convencidos de que Jesucristo había venido al mundo para salvarles y habían entendido que teníamos que trabajar en comunidad en pro de los unos por los otros, ellos tomaban sus propiedades, tomaban lo que vendían y lo traían a los pies del Señor, lo traían íntegro a los pies del Señor. Aquí se resalta el caso de José porque era una persona quizás un tanto diferente al resto por su, por su nacionalidad. Él no era judío, él era de Chipre, era una persona diferente, traía otra nacionalidad, pero ahí lo interesante de esto es que él entrega todo a los pies de los apóstoles.
sus propiedades o el dinero de lo que había producido la venta de su negocio. Pero ve que interesante, el capítulo 5 empieza con un pero, y los peros siempre traen problemas, ¿verdad? Siempre que hay un pero en algo es porque viene una situación compleja. Y aquí hay un pero. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Hasta ahí no hay nada malo. Hasta ahí no hay nada que usted diga, bueno, sí, vendió la propiedad. Entonces, podemos ver aquí que tanto Ananías como su esposa Zafira están actuando como cualquiera de nosotros lo haría. Si usted tiene una propiedad y necesita venderla, usted la vende. Es su decisión lo que usted hace con ese dinero. De todas maneras, le pertenece a usted. Es parte de lo que usted está obteniendo. Ajá. Hechos, capítulo 5. Hechos 5. Ajá. La lectura anterior está también en Hechos, capítulo 4, versículo 34 en adelante. Pero estamos ahorita en Hechos, capítulo 5, versículo 1. Entonces, vemos que aquí no hay nada malo, no se ha hecho nada incorrecto. Todo está dentro de los límites de la normalidad. Pero cuando nos ponemos a analizar un poquito el contexto, entonces vemos algo, un detalle. ¿Cuál fue el pecado real de Ananías y Zafira? ¿La mentira? Sí, puede ser la mentira, pero vayamos un poquito más atrás y ahondemos un poquito más, escarbemos un poquito más. Ahora, después de que ellos vieron la gran generosidad que tuvo Bernabé, pues de una u otra manera, quizás el acto que Bernabé hace representa para él un motivo de halago por parte de los apóstoles, porque él lo hizo desprendidamente. Aquí se quiere resaltar que Bernabé lo hizo con todo gozo, con alegría, sin intereses de nada. Él vendió y trajo a los pies del Señor. Pienso yo, esta es mi versión de los hechos, que quizás Ananías y Zafira querían un poco de ese halago también, sentir que la iglesia les respetara de la forma en que se respetaba a Bernabé. Tal vez ellos querían sentirse importantes, lo diríamos de un buen término, sentirse importantes porque Bernabé recibió una honra de una u otra manera ahí entre el grupo. Entonces, seguramente ellos decidieron recibir el mismo respeto. Queremos que nos traten igual a como trataron a Bernabé. Queremos sentirnos así de importantes, porque quizás hasta ese momento tal vez eran parte de un grupo, pero no sobresalían en el grupo. Entonces, eso es solamente una deducción mía, pero va muy apegada a lo que está sucediendo en el pasaje, porque dice el versículo 2, y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Vuelvo al punto. Hasta aquí no hay nada malo. Si usted vende una propiedad, si usted vende algo que es suyo, usted tiene la potestad de decir, ok, de esto voy a tomar tanto y lo voy a entregar al Señor, lo voy a dar como una ofrenda a la iglesia, esto lo ocupo para mis otras necesidades. No hay nada malo en eso. Ese es su dinero y usted lo dispone de la manera en que usted quiera. Aquí empezamos a ver algo. Primero, él podía ofrendarlo todo si quería, o podía ofrendar parte de aquello. Eso era su decisión. Todo le pertenecía, la propiedad le pertenecía, el dinero producto de ello le pertenecía también. Pero hace un énfasis interesante. Veamos, versículo 3. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Brinca el versículo 8. Dice, Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Y ella contestó, sí, en ese precio. Aquí hay un pecado, y el pecado es la mentira. Está más que claro que tanto uno como la otra se pusieron de acuerdo para mentir. Ella pudo haber dicho, no, yo no soy parte de tu mentira. Yo tengo temor de Dios y no me voy a comprometer a respaldar una mentira. ¿Por qué mintieron? O sea, ¿qué los motivó a mentir? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Porque la mentira no surge solamente porque se les ocurrió en el momento. Hay un trasfondo en todo esto. Entonces,
siendo la mentira el pecado con el que ellos son descubiertos. Ojo que son descubiertos y no los descubren otras personas. ¿Quién los descubre? Los descubre el propio Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pedro. No fue que alguien se dio cuenta que habían vendido la propiedad en tanto y ese alguien vino y le chismeó a Pedro y le dijo: vieras que Ananías y Zafira vendieron la propiedad en tanto y ellos decidieron que iban a dar menos que eso. No se da así, sino que Pedro recibe revelación del Espíritu Santo para confrontar aquella mentira. Entonces, sigamos adelante. Más bien, devolvámonos un toquecito. Versículo 2. ¿Quién lo sabía? Aquí vemos que ya tenemos una mentira. La mentira es decir que se había vendido en tanto. Ahora, viene la otra parte. Lo sabía su mujer. Entonces vemos que aquí ya hay complicidad en el tema. Ya no solo es una mentira, sino que ya se vuelven cómplices. Y para que haya una complicidad en algo es porque alguien se tuvo que poner de acuerdo. La palabra no nos dice si Ananías obligó a su mujer a que le respaldara la mentira o que ella asintió en su corazón sostener la mentira de su esposo. Lo que sí nos dice es que ella lo sabía y sabía muy bien lo que su esposo iba a hacer. Mi hermano, mi hermana, cuando usted es un hijo de Dios, usted no puede sostener las mentiras de su cónyuge, usted no puede sostener las mentiras de sus hijos, usted no puede sostener las mentiras de otros porque usted se vuelve cómplice de aquella mentira. Y muchas veces nosotros los cristianos nos volvemos cómplices porque respaldamos o tapamos, callamos verdades que sabemos. No es que vamos a ir divulgando las cosas por la libre, pero cuando vemos algo que no es correcto y usted lo calla o no hace nada para evitar aquello que está sucediendo, usted se vuelve cómplice. Entonces vea qué complicado se empieza a poner esto, porque aquella complicidad, aquella mentira, aquella complicidad trasciende y se convierte en un hecho público. ¿Por qué? Porque aquel dinero no iba a ser entregado en privado. Ananías pudo haber llegado y entregárselo en privado a los apóstoles. Pero no, él decidió hacer lo mismo que hizo Bernabé, entregarlo públicamente a los apóstoles. Entonces, aquella mentira, aquella situación tenía que ser expuesta públicamente. Porque si hay algo que se resuelve en privado, que se habla en privado, se resuelve en privado. Pero cuando hay algo que se hace público, hay que resolverlo públicamente para que no queden evidencias de que las cosas se están manejando de mala manera. Entonces, aquí el hecho se hizo público porque lo que Ananías prácticamente quería era sentirse halagado por el pueblo, sentirse halagado por los hermanos de la congregación, de la iglesia creciente, sentir que él era doña toda, para decirlo de otra manera. Qué carga que es Ananías, vean, vendió la propiedad y aquí trajo todo a los pies de Cristo. Ese quizás era lo que mayormente lo motivó a hacer esto. Pero como lo hizo público, entonces la confrontación de Pedro tiene que ser pública también. Solamente imagínense qué hubiera pasado si este hombre muere en privado. Se hubiese visto muy raro y quizás hubiesen acusado a los apóstoles de homicidio o algo por el estilo. Pero vean qué interesante. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en el tipo de muerte que tiene Ananías. Se lo dejo a su imaginación. Usted viene a la iglesia, una situación similar, póngase en el contexto. Usted está en el lugar de Ananías. Usted viene con su ofrenda, la pone delante de los apóstoles y les dice: vendí la propiedad en tanto, aquí está, esto es. Y usted sabe en su corazón que usted no vendió en eso, que usted vendió en más, pero usted se había comprometido en entregar la totalidad. Y viene y es confrontado directamente. ¿Cómo se siente usted? En primer lugar, ¿cómo se sentiría? A ver, usted se sentiría descubierto. Eso generaría en usted tal vez un miedo. ¿Qué miedo? Me descubrieron. La sorpresa. Me descubrieron. Supieron lo que pasó. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo fue? Bueno, obra del Espíritu Santo. Más miedo todavía. De ver de que no fueron hombres propiamente los que lo expusieron, sino que fue el mismo Espíritu de Dios el que lo expuso.
y darse cuenta de que aquellos hombres que estaban recibiendo aquella ofrenda no eran simples hombres, eran siervos de Dios, eran los apóstoles de Jesucristo. Entonces, muy probablemente el corazón de Ananías empezó a bombear fuertemente y se empezó a llenar de un nerviosismo, de un miedo. Muy probablemente este hombre lo que tuvo fue un colapso y sufrió un paro cardíaco por el susto, por la impresión tan fuerte que tuvo. Entonces ven que aquí no hay una intervención divina en la muerte de Ananías. No dice la Biblia que fue Dios el que lo mató, no dice que fue Dios el que lo fulminó. Fue quizás la misma reacción natural de él ante el susto. Justamente ahorita por acá hablábamos un poquito de alguien que nos contaba el pastor Donald que murió de un susto por una situación X, y casi que les contaba esto, casi que les expongo a ellos. Díganme ustedes, ¿de qué murió? ¿Cuál fue la forma en que murió Ananías? Pero me lo guardé para la predicación. ¿De qué manera realmente cree usted que muere este hombre? Ojo, en el caso de Ananías muere, pienso yo, de una impresión tan fuerte, fue tan fuerte el impacto emocional que él tuvo que su corazón no aguantó y murió. Su esposa es diferente. Su esposa es diferente porque ahí Pedro sí le dice, aquí los que vienen de enterrar a tu esposo te llevarán a ti también. Ahí sí hay una sentencia. Entonces, ve qué interesante porque en este caso vemos que, según Calvin, un teólogo muy famoso, las maldades escondidas debajo del pecado de Ananías van más allá de un simple intento de engañar a Dios y obviamente engañar a la iglesia. ¿Cuáles? Un verdadero desprecio hacia Dios, menospreció a Dios. Número 2, vanidad y ambición perversa. ¿Qué era lo que querían? Sencillamente ser halagados, ser reconocidos públicamente. No había un verdadero deseo en su corazón de servir al Señor y de servirle a Dios de esa manera. 3, hubo falta de fe, porque ellos dicen, no, mejor nos guardamos esta plata porque no sabemos qué va a pasar más adelante. O sea, si otros están dándolo todo allá ellos, nosotros guardémonos un poquito porque no sabemos cómo es este tema. O sea, realmente ellos no tenían un conocimiento claro de que Dios estaba empezando a sostener a sus hijos. También, Dios no iba a permitir que en aquella naciente iglesia se introdujera. Y aquí hay una tesis muy bonita que expone Calvin, que dice que la iglesia primitiva, la iglesia primaria, era un solo tronco de un árbol que iba a crecer, pero no podía permitirse que aquel tronco que estaba iniciando se pudriera o que tuviera corrupción, que empezara a corromperse. Obviamente con el paso de los años, de aquel tronco, la matriz del cristianismo, con la iglesia primitiva, se empezaron a dar muchas ramificaciones. Se puede podrir una rama, pero el tronco sigue intacto. En el cristianismo, la raíz sigue viva, pero muchas ramas se han torcido y se han podrido. Muchas ramas del cristianismo se han visto afectadas quizás por corrientes de doctrinas, por falsas doctrinas y muchas cosas, pero si usted ve la esencia del cristianismo se mantiene intacta, que fue lo que sucedió aquí. Dios protege la raíz, Dios protege la base de la iglesia naciente. Entonces no podía permitir que se corrompiera desde el inicio, por eso expuso esta situación. Y por último, la hipocresía. Mis hermanos, ¿cuántas personas hay dentro de las iglesias sirviendo en diferentes ministerios que están ahí solamente para que los vean? Están ahí para hacer una figura más, para que los vean, qué lindo que cantan, qué lindo que se presentan, qué lindo que hacen esto, qué lindo que hacen lo otro. Pero su corazón está muy lejos y viven una doble vida. Eso se llama hipocresía. Lo que Ananías y Zafira tenían era hipocresía, porque realmente no había un convencimiento pleno en sus vidas de haber aceptado a Jesús en su corazón. Entonces, veamos que aquí se da un asunto importante. Y necesito que nos devolvamos hasta el Génesis en el capítulo 4, en el versículo 7. Y mientras usted busca la cita, yo voy a tomar agua. Génesis 4, versículo 7. Y tenga ahí también Hechos 5, pero en el versículo 3. Tenga las dos citas ahí a mano.
Veamos qué sucede en Hechos 5:3. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué dejaste? ¿En quién estaba la decisión? La decisión estaba únicamente en Ananías. Era su decisión personal. Él podía decidir qué hacer cuando se vio tentado. Recuerden que la tentación no es mala, porque el mismo Jesucristo fue tentado. El problema es cuando usted cae en la tentación y se deja arrastrar por ella. Es ahí donde viene el pecado. Entonces, Pedro le dice: ¿por qué dejaste? Se lo está diciendo a alguien que había sido tentado, alguien que en su momento se vio tentado a negar al maestro y lo hizo. Entonces Pedro, con conocimiento de causa, sabía muy bien lo que era ser tentado por Satanás a hacer una u otra cosa. Entonces le dice: ¿por qué dejaste que Satanás te dominara? ¿De quién era la decisión? ¿De Satanás? No. Ay, es que el diablo vino y me provocó. El diablo me hizo caer. No, el diablo nada más puso una cáscara de banano delante de usted. En usted está si usted la maja y se tropieza. ¿Qué fue lo que le pasó aquí a Ananías? Él vio la cáscara de banano, pero no quitó el pie y se paró en ella y se resbaló. Después no podemos acusar al diablo de decir: fue que el diablo me hizo una zancadilla. No, la zancadilla se la hizo usted solo. El tropiezo se lo hizo usted solo. Ananías tropezó solo. Satanás lo único que hizo fue tentarlo. Como lo tienta a usted, como la tienta a usted, mi hermana, como nos tienta a todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día. Entonces, veamos Génesis capítulo 4, versículo 7. Aquí se hace una comparación con esto otro que estamos hablando. Dice: si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Dios le está hablando a Caín en este momento. Recuerde que después de la ofrenda de Abel, Caín se llenó de ira, se molestó, porque la ofrenda de su hermano sí llegó delante de la presencia de Dios y la de él no. Eso lo llenó de rencor, lo llenó de cólera, de ver de que lo que él le había ofrendado a Dios no había sido del agrado de Dios. Entonces Dios le advierte y le dice: si hiciera lo bueno, podrías levantar la cara. Mi hermano, si usted hace lo bueno, usted puede andar con la cara levantada. Usted no debería andar agachando, viendo hacia el suelo. Si usted hace lo bueno, usted puede ver a las demás personas a los ojos, porque usted está limpio, usted está limpia delante del Señor. Pero como no lo haces, como no estás haciendo lo bueno, sino que te estás dejando llevar por lo malo, el pecado, ojo qué fuerte esto, el pecado está esperando el momento de dominarte. Mi hermano, mi hermana, siempre el pecado está al acecho. Recuerden, Satanás anda como un león rugiente, esperando a ver a quién se devora. El pecado es como una masa absorbente que en el momento en que toma a una persona, la absorbe, la consume hacia sí. Y salir de ahí es muy peligroso, salir de ahí es muy difícil. Sin embargo, dice el pasaje, tú puedes dominarlo a él. ¿A quién? Al pecado. Entonces vemos que Pedro le dice: ¿por qué dejaste que Satanás te dominara? Y Dios le está diciendo a Caín: el pecado está esperando dominarte a ti. Satanás y el pecado es lo mismo, es la misma relación. Entonces, ya estaba advertida la humanidad que cada uno de nosotros, si hacemos lo bueno, podemos dominar el pecado. Si hacemos lo que tenemos que hacer delante del Señor, podemos y tenemos la capacidad de dominar al pecado. Pero si no lo hacemos, el pecado te va a dominar. ¿Por qué dejaste que Satanás te dominara? Dice aquí, Hechos capítulo 3. ¿Por qué dejaste? Mi hermano, ¿por qué has dejado que Satanás domine tu vida en muchos aspectos? ¿Por qué has dejado que la tentación llegue y has sucumbido a la tentación? ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo detrás de ese pecado? ¿Qué esconde tu pecado? Porque el pecado es nada más como la punta del iceberg. Debajo de eso es donde está todo lo que ocasionó que cayeras en pecado. Debajo de eso está toda la podredumbre que no has dejado que la sangre de Jesucristo te lave, te limpie de todo aquello. ¿Qué fue lo que pasó con este matrimonio? Andaban entre los hijos de Dios.
Hablaban como hijos de Dios, se desempeñaban como hijos de Dios, pero su corazón estaba muy lejos de haber sido comprados y lavados a precio de sangre. Vean qué interesante, porque si volvemos a Hechos capítulo 5, versículo 2, vemos que aquí hay un dominio de Satanás sobre aquella situación. El tema ya se venía dando, no fue que les nació ahí en el momento, sino que, aunque la narración es corta, hay lapsos de tiempo en la narración. Desde el momento en que fue vendida la propiedad, ellos tuvieron tiempo para contar el dinero, para saber cuánto les habían dado por la propiedad. Y al contar la plata, tuvieron tiempo para reflexionar en todo aquello. Es ahí donde nace el pecado, es ahí donde nace la tentación. Cuando ellos empiezan a ver el dinero, empiezan a ver también la posibilidad de quedarse con una parte del dinero. Lo que sí queda claro en esto es que quien empieza toda esta trama es Ananías. Luego involucra a su mujer en el tema. Por eso decía, si usted sabe de algo que no es correcto y lo avala, usted se convierte en cómplice, y la complicidad es igual como que si usted hubiese cometido aquel acto. Entonces, el involucrar a otros es interesante en este pasaje. ¿Por qué? Porque yo no quiero pecar solo. Yo quiero arrastrar con mi pecado a otros. Yo siempre voy a querer que no solamente yo me ensucie las manos, sino que otros se ensucien las manos conmigo, porque así es Satanás. Satanás no quiere que usted caiga solo, sino que con su caída caigan otros también. Por eso es que hay que tener muy presente esta historia, porque no solamente es el hecho de haberle mentido al Espíritu Santo con un dinero, sino todo lo que eso trae y todo el daño que eso puede ocasionar a otras personas. Porque el pecado arrastra. Es como una avalancha, no mide lo que se lleva por delante. Una avalancha no mide si hay casas, carros, personas, árboles, animales. Lo que haya se lo va a llevar. Así es el pecado de arrastrable. Se lo lleva a usted y junto con usted todo lo que está a su alrededor. Y más si usted es un siervo o una sierva de Dios. Porque es ahí donde Satanás tiene los ojos puestos para hacer caer a los hombres y mujeres de Dios. Porque junto con la caída de ellos van a caer otros que de una u otra manera veían en usted o ven en usted a una persona de confianza, una persona de testimonio, pero cuando cae la persona, muchos otros se ven afectados. Eso es lo que había que evitar en la iglesia naciente. Eso fue lo que Dios trató de evitar ahí, que toda la raíz se contaminara, que todo lo que estaba empezando bien se echara a perder. Entonces, vayamos al versículo 9 de Hechos 5. Dice: Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mi hermano, mi hermana, ponerse de acuerdo para un negocio, para algo, está bien. Usted lo puede hacer. Para desarrollar alguna actividad, está bien. Somos llamados a ponernos de acuerdo para poder vivir en paz, para poder hacer las cosas de la manera correcta. Pero ponerse de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo, ahí son otros 100 pesos. Ahí estamos jugando con una brasa que nos va a quemar. Estamos jugando con algo que nos va a consumir. Porque nadie, por muy que se crea preparado para mentirle a Dios, puede salir impune. Porque Dios siempre va a exponer el pecado. Dios siempre va a exponer al pecador. Así que si usted ha creído que hasta este momento de su vida usted se ha librado de muchas cosas, créame que si usted sigue incurriendo en su falta, en su pecado, Dios va a terminar exponiéndolo. Y la caída va a ser fuerte, la caída va a ser dolorosa. Y junto con su caída otros se verán afectados, porque al Espíritu Santo nadie le miente. Él expone el pecado. Él va a exponer aquello que está afectando la vida, su vida, la vida de otros y la vida de la iglesia a la cual usted pertenece. Entonces, no podemos engañar a Dios, podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo puedo estar parado aquí hablando estas cosas, pero puede hacer que mi vida no esté correcta delante de Dios y yo esté engañando, tratando de engañarlos a ustedes con una cara, con un porte, pero el Señor sabe lo que hay en mi corazón.
Entonces yo no puedo pretender engañar a Dios porque sé que tarde o temprano el Señor me va a exponer. Y eso va a ser doloroso para mí. Me puede ocasionar una muerte espiritual y también junto con ello va a afectar a muchas otras personas. Por eso cuidemos nuestra manera de andar, donde sea que andemos, prediquemos la palabra de Jesucristo, pero más que predicar, vivámosla. Vivámosla, que lo que yo digo sea mi forma de vida, que si pregono a Cristo, viva yo a Cristo. Que si hablo de Cristo es porque Él vive en mí. Que si estoy haciendo las cosas, las estoy haciendo como para Dios, no para que me vean. Yo no veo aquí ni a mi hermano Donald, ni a mi hermano Alex, que están aquí conmigo, ni a mi esposa, que me acompaña acá. No nos vemos nosotros cuatro sirviendo en la iglesia para que nos vean. No lo hacemos con esa intención. ¿Por qué servimos? Lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado. ¿De dónde nos ha sacado Él? Entonces, cada uno de nosotros no se para en el púlpito para que lo vean. Para que vean qué bonito cantamos, o qué bonito predicamos, o qué bonito hablamos, o qué bonito nos vemos. Eso no nos interesa. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos para darle gracias a Dios, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha perdonado. Y mucho ama, dice la palabra del Señor, al que mucho se le perdona. Entonces, nosotros no podemos engañar a Dios, los podemos engañar a ustedes. Pero tarde o temprano vamos a ser expuestos si estamos haciendo algo incorrecto delante de la presencia del Señor. Y para ir finalizando, ¿qué es lo peor que puede hacer una persona que dice vivir en Cristo? Tener una apariencia de piedad, tener una máscara de cristiandad. Porque recuerde que dentro de las iglesias hay muchos lobos vestidos con piel de oveja. Yo le invito, mi hermano, mi hermana, a que podamos quitarnos las apariencias y ser transparentes delante del Señor, delante de los hermanos. Ananías y Zafira fueron expuestos por querer vivir de apariencias, porque no eran verdaderos hijos de Dios. Y a Dios no lo engañamos, a Dios no nos lo bailamos. ¿Qué querían ellos? Reconocimiento humano, vanagloria, sentir que eran importantes, cuando delante de Dios ya lo eran, no necesitaban de ese otro tipo de cosas. Para Dios ya eran importantes, no necesitaban ser reconocidos públicamente. Para Dios ya tenían un valor especial, no necesitaban que les dieran honores públicos. Si usted hace las cosas para recibir un honor público, lo está haciendo de la manera incorrecta. No importa si usted limpia una silla en la iglesia, no importa si usted predica en la congregación, usted es importante desde el punto de vista de Dios, porque Dios ve su obra y ve la actitud con la que usted lo hace. Pero si usted limpia una silla o limpia el piso o predica y lo hace de mala fe, lo hace con mala intención, con mala gana, lo hace como por salir del paso, créame que eso no es servicio al Señor. Eso es sencillamente querer figurar, querer que lo vean. Y Dios no quiere figuras, porque la única figura a exaltar es su presencia. A quien usted debe exaltar es únicamente el nombre de nuestro Señor. Usted es un siervo, yo soy siervo, y los siervos pasamos. Los siervos somos transitorios, pero la presencia de Dios es permanente en la vida espiritual de cada uno de nosotros, principalmente cuidando a su iglesia. Quiero invitarle a que recuerde estas 4 cosas. Número 1, el pecado nunca viene solo. El pecado siempre va a venir acompañado de más pecado. Número 2, el pecador siempre va a querer llevarse a otros con él. Como decimos, llevárselos entre las patas, entre los pies, arrastrarlos. ¿Por qué? Porque si usted hace algo incorrecto, no es agradable hacerlo solo. Es agradable hacerlo con otros u otras, con quien sea, pero llevarse a otros en el camino. Número 3, muy claro. La palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. En el caso de Ananías y Zafira fue muerte literal. En el caso suyo, su muerte espiritual. Y Dios quiera que su pecado sea perdonado a tiempo para que usted pueda gozar de una vida eterna en el Señor. Pero, número 4,
recuerde esto. Dios le dijo a Caín, tú puedes dominarlo. No dejemos, mis hermanos, que el pecado nos domine. No dejemos que el pecado nos arrastre. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más confiar en Él y dejar que Él nos lleve. Que Él sea el que guíe nuestros pasos. Confianza, fe puesta en acción. Siempre creyendo en Él y no creyendo en que yo puedo dominar al pecado. Que el Señor me los bendiga. Quiero invitarles a que hagamos una breve oración. Y que este sea un tiempo en el cual usted pueda decirle, Señor, he pecado, hay pecado oculto en mi vida, sácalo para que yo pueda seguir creciendo a la luz de la palabra, para que yo pueda ser un siervo útil delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos, los que están al otro lado de sus teléfonos o sus televisores y los que estamos aquí, Señor, y que ante todo tú nos veas como siervos tuyos, siervos aprobados por ti, que el día de mañana, Señor, cuando estemos ante tu presencia, tú nos peses y nos halles con el peso justo. Quita de en medio de nosotros todo pecado, todo aquello que nos estorba en nuestro crecer cristiano, en nuestro crecer espiritual. Quita de en medio nuestro, Señor, todo aquello que está ocasionando que no crezcamos, que no haya fruto en nosotros. Señor, y si estamos haciendo las cosas para que nos vean, quita de nosotros esa actitud. Cámbianos, renuévanos, Señor. Haz que podamos hacer las cosas con alegría, con gozo, en agradecimiento por lo que tú nos has hecho, por lo que tú nos has dado, de dónde tú nos has sacado. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que la paz de Jesús esté en medio de sus corazones hoy y siempre. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Quisiera terminar la prédica con 3 comentarios últimos que nos entraron. Que bendito sea el Señor. Don Reinaldo nos comparte. Una de las preguntas suyas fue ¿qué hacer para vivir? Algo fue su pregunta así. Bueno, Reinaldo puso vivir íntegramente la palabra de Dios. Y me encanta esto que don José Luis puso. Servimos porque somos siervos. Siervo no recibe gloria. Así es. Solo somos siervos. Solo somos siervos. Solo somos siervos. Y Samita nos termina diciendo, esta palabra, el ser genuino, Dios también revela esto a los demás. Ser transparentes, no ante la sociedad, sino delante del Espíritu Santo, llegando a su presencia. De lo demás se encarga Dios. Es que ahí hay que entender las dos posiciones. Una, ¿por qué se hace mención de Bernabé? Porque el acto de Bernabé fue un acto genuino, fue un acto de fe, de obediencia al Señor. En contraposición se hace mención de lo de Ananías porque aunque fue la misma acción, vender una propiedad y traer el fruto de eso, pero lo de Bernabé fue porque lo hizo con el corazón, lo hizo con, ¿cómo decirlo? Con integridad, lo hizo genuino, o sea, fue un acto genuino, fue un acto con sinceridad, lo hizo con sinceridad, porque él creía realmente en aquello que estaba empezando. Ananías y Zafira no, lo que querían era otra cosa. Lo hicieron por impulso, sí, se dejaron llevar por la corriente, de ver de que quizás eso fue. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los bendiga.